Actividad número 2. Narrando es un podcast creado para la Corporación Universitaria Iberoamericana en la Facultad de Educación de Maestría en Educación y en el curso de Pedagogías Críticas y Decoloniales bajo la asesoría de la docente Lady Sachika. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Entre Tizas y Tiempos, el espacio donde viajamos a través de la historia y la educación para entender cómo el pasado sigue influyendo en nuestro presente pedagógico. Les habla Laura María Gil Barrera, ingeniera en sistemas y especialista en desarrollo integral de la infancia y la adolescencia. Yo soy Eva María Espíllez Hernández, asesora pedagógica en atención a diversidad. Hoy tenemos, queridos oyentes, un tema clave: la comprensión histórica en nuestro quehacer educativo, pero no estaremos solos. Nos acompaña una invitada muy especial que nos ayudará a ver este tema desde otra perspectiva o desde otra mirada. Así es, con nosotras está la docente especialista en innovación educativa Brisney Sepúlveda, con más de 10 años de experiencia en acompañar procesos escolares y en investigar cómo las prácticas de aula influyen en el bienestar emocional de los estudiantes. Brisney, bienvenida. Gracias, Laura y Eva. Es un gusto estar aquí para conversar sobre cómo la historia de la educación no solo define métodos de enseñanza, sino que también impacta directamente en la manera en que los niños y niñas se sienten, aprenden y se relacionan. Bueno, pero para empezar, ¿qué entendemos por comprensión histórica? No es memorizar fechas o héroes. Exacto. Me permito citar a Pérez e Hidárraga. Ellos plantean que el plano educativo conocido no es ajeno a la influencia de corrientes ideológicas de gobiernos o dinámicas extranjeras. Entonces, por lo tanto, no es de extrañar que las primeras entidades educativas, Colombia, como colegios y universidades, se generaran bajo los entornos religiosos. Y desde ahí podemos concluir que hay una sesgación sobre la educación y sobre una población minoritaria. La educación solamente estaba dirigida formación por género. Recordemos que en varias décadas atrás la formación estaba dirigida hacia solo el género masculino, y cuando las mujeres pudieron ingresar a la educación, muchas profesiones no fueron de acceso fundamental para ellas. Adicional al género, hablemos de lo que es el poder económico. Les hablamos de una educación que va dirigida solamente hasta a un sector de la población que podía alcanzar la educación. Era para ellos la educación estaba relacionada directamente a la clase social. Y no falta concluir que este proceso de construcción educativa se gestaba en disciplinas europeas alejadas de nuestro contexto real, nuestro contexto colombiano de lucha ideológica. Eso, y para continuar, nosotros debemos decir que el concepto que tenemos ahora de escuela revela los procesos sociales, culturales y educativos que lo han ido moldeando. Debemos también nosotros pensar que la definición de educación que existía hace al menos unos años consistía en repartir una información y unos datos que se adoptaban sin crítica ni prejuicio, se adoptaban como una verdad absoluta, y donde el rol del docente era el de mayor jerarquía. Nunca un alumno podría estar al nivel del docente y menos realizar una crítica sobre el conocimiento que este docente impartía. El conocimiento del docente pues era único e irrefutable. Y esta particularidad dominó por mucho tiempo lo que era la formación del docente y el concepto de educación en nuestro país. Y es importante porque muchas de esas estructuras históricas aún viven en nuestras aulas. Por ejemplo, la disciplina rígida de hace décadas dejó huellas en la forma en que todavía, en algunos contextos, se concibe el control en el aula. Eso puede generar tensión o miedo y limita de alguna forma el aprendizaje. Claro, y muchas prácticas como el dictado o las filas vienen de otros modelos antiguos que no siempre respondían a las necesidades de todos. Hoy buscamos que la educación sea para pensar y transformar. Para Paulo Freire, en una de sus frases decía:
La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Hace unos días leía la frase: nadie educa a nadie, los hombres se educan entre sí por la mediación del mundo. Y estas frases hacen a la idea de que la educación no es una transmisión vertical de conocimientos, sino es un proceso horizontal y se hace de construcción mutua, donde todos vamos a aprender y a enseñar en interacción con nuestro entorno. Y el constructo pedagógico de esta relación se tiene que formar día a día entre el docente y el alumno. Y desde la psicología sabemos que cuando un docente reflexiona sobre su historia profesional y sobre la historia de la educación, puede crear ambientes más empáticos y motivadores. Eso no solo mejora el aprendizaje, también la autoestima y la salud mental del estudiante. Pero si enseñáramos hoy, como hace 100 años, dejaríamos por fuera la diversidad cultural y las diferencias de aprendizaje y las tecnologías. Por eso, comprender la historia nos permite cuestionar lo que hacemos. Por ejemplo, en evaluación, antes se centraba casi todo en la memoria, y hoy sabemos que existen formas más integrales para evaluar. Y esa evolución también influye emocionalmente, porque un estudiante evaluado solo por su memoria puede sentirse frustrado. Cuando diversificamos la evaluación, también reconocemos distintos talentos y formas de aprender, porque no todos los educandos aprenden de la misma forma o al mismo ritmo. Aquí voy a citar a Martínez, quien establece que razón y emoción son dos aspectos que existen de manera conjunta y porque se hallan intrínsecamente unidos en la mente del individuo, lo que los lleva a actuar de manera conjunta ligados a los conocimientos adquiridos. De hecho, es merced a la necesidad o interés que presenta una persona por adquirir determinados conocimientos, que las emociones y los sentimientos influyen en su adquisición, evidenciando que todo lo que hacemos, pensamos, imaginamos o reconocemos es posible por cuanto las partes racional y emocional del cerebro trabajan conjuntamente, mostrando una dependencia una de la otra. Es que para los docentes comprender la historia educativa es como tener un mapa. Y no olvidemos que también es una herramienta para prevenir problemas emocionales y de motivación, porque una práctica rígida heredada del pasado puede ser una barrera para la inclusión y el bienestar, ya que lo emocional influye en lo cognitivo. Aquí citaré a Freire, quien establece que enseñar no es transmitir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Y hay que resaltar que el docente es la fuente principal para lograr que los educandos tengan un mínimo interés para aprender, puesto que dependiendo la actitud, la entrega y la disponibilidad de investigar, indagar y solucionar por parte de nosotros como docentes, podemos facilitar más el aprendizaje. Es importante recordar que nuestras acciones y gestos hacia ellos pueden marcar muchos aspectos de su vida. Nosotros no vamos al aula solo a transmitir un conocimiento o un saber, vamos a transformar vidas, mentes y futuros. En resumen, mirar la historia educativa nos ayuda a enseñar mejor y a cuidar más de nuestros estudiantes. Y a ti, querido docente, que nos escuchas, te dejamos esta pregunta. ¿Qué prácticas pedagógicas estás repitiendo sin cuestionarlas? ¿Y cómo podrían estar afectando emocionalmente a tus estudiantes? Si logramos responder esa pregunta con honestidad, estaremos más cerca de construir una escuela que eduque y que también cuide. Y así hemos llegado al final de este episodio de Entre Tizas y Tiempos. Gracias por escucharnos. Y queridos oyentes, nos vemos en otro próximo viaje educativo. Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer.